en esta mañana. Dale la honra y la gloria al único que se lo merece, al Todopoderoso. Cristo, yo te amo. Aleluya, aleluya. Cristo, yo te amo. Maravilloso eres, Dios. No hay nadie como tú. Jesús. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. Jesús. Y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Cristo, yo te amo. Dígaselo en esta mañana, Cristo, yo te amo. Cristo, yo te No sé dónde estaría usted amo. si no hubiera conocido a este Dios No maravilloso, hay a este Dios tan nadie grande y como tú. sublime. Gracias, Señor, gracias, porque pusiste tus ojos en mí, Dios. Gracias, Señor, porque nos has dado esta Cristo, salvación yo tan te grande. Gracias, Señor, por ser amo. Dios Yo te tuyo, Dios. Gracias. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. Jesús. Y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Y no sé dónde estuviera si no a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Y no sé dónde estuviera Si yo no te hubiera conocido, mi Dios, si yo a ti no te si no hubieras tenido tuviera, misericordia, Dios mío, de mí, ¿dónde estaríamos? si no hubiera conocido Gracias, Señor, gracias. Gracias, Señor, al gracias. Dios que me ama, Aleluya, aleluya, al aleluya. Dios que me ama, al Dios que me ama.
a este Dios tan grande, a este Dios sublime, a este Dios maravilloso. No sé dónde estuviera usted, no sé dónde estuviera Dios, pero la gracia de Dios nos alcanzó y estamos aquí para darle la honra, la gloria y la alabanza al único que se lo merece. Aleluya. Gloria al Señor, aleluya. Gloria al Señor. Qué maravilloso, qué grande Dios tenemos, qué Dios tan maravilloso y sublime tenemos. Y no nos debemos de cansar de darle la honra y la gloria a este Dios. De verdad es un privilegio, hermano. Cada día que amanece, cada día que sale el sol, cada día que hay un calor fuerte, Dios mío, hay que darle las gracias a este Dios maravilloso. Hay que darle las gracias a Dios que le permitió a usted y a mí estar esta mañana aquí. Que al cruzar esa puerta usted y yo todavía tenemos aliento de día para darle la honra y la gloria a este Dios maravilloso. Gloria al Señor. Los saludo a todos en el nombre del Señor Jesús. De verdad que es un privilegio estar aquí para alabar y bendecir el nombre de nuestro Dios. Amén. Voy a invitar al pueblo de Dios que abran sus Biblias. Vamos a estar leyendo en el Salmo 8. Pero antes de leer, salude a la persona que está a su lado. Si es un amigo, regálele una sonrisa, dele la bienvenida a la casa de Dios. Contentos de tener a cada amigo en esta mañana aquí. Gloria al Señor. Amén, gloria al Señor, aleluya. Gloria al Señor. Salmo 8 vamos a estar leyendo en esta mañana, amén. Gloria al Señor. La palabra de Dios dice así: Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. Ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo. Las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Gloria al Señor. Cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visite? Siéntase privilegiado usted, hermano, en esta mañana. Que somos nosotros para que este Dios grande y poderoso, que creó cielos y tierra, que creó al hombre, haya puesto sus ojos en nosotros. Así que esta mañana vamos a darle la honra y la gloria que Él se merece. Pero vamos a presentarnos delante de la presencia de Dios. Ponga su Biblia y vamos a levantar nuestras manos y dígale al Señor: Señor, esta mañana no quiero que sea igual. Esta mañana yo quiero entregarte lo mejor. Todo lo que he traído es para ti. Soberano Dios y Padre Celestial, Dios todopoderoso, Dios maravilloso, Dios grande y sublime. Te damos gracias, Señor. Gracias por este día, Señor. Gracias por este privilegio, Dios. Gracias por esta mañana, Señor, que nos permite, Señor, de estar delante de tu presencia, para darte la honra, para alabarte, para bendecirte, para engrandecerte, Señor, para decirte cuán grande y maravilloso eres, Señor. Gracias por este pueblo que está aquí. Gracias por cada persona que se ha dispuesto a estar aquí, Señor. Queremos darte lo mejor, Señor. Queremos ser ese olor grato, esa fragancia a tus pies, Señor. Queremos darte lo mejor, que no sea una dominical más, que este día, Señor, te podamos entregar un sacrificio vivo, Señor, agradable a ti, Señor. Toma el control, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Aleluya. Gloria al Señor. Vamos a alabar a nuestro Dios. Aleluya. Aleluya. Vamos a adorar al Rey. Vamos a adorar al Rey. Amén, amén, aleluya.
Vamos a adorar al Rey. Vamos todos a adorar al Rey. Vamos 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 todos a adorar al Rey. Vamos 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 todos a adorar al Rey. Toda rodilla se doblará. Toda lengua confesará. Toda rodilla se doblará. Toda lengua confesará. Que Jesucristo es el Señor. Jesucristo es el Salvador. Que Jesucristo es el Señor. Jesucristo es el Salvador. Exaltaré tu nombre. Oh, Altísimo. Y exaltaré tu nombre. Oh, Altísimo. Y en ese nombre hay poder. Y en ese nombre hay poder. Y ese nombre es Jesús. Y ese nombre es Jesús. Jesús, 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 Jesús. Vamos a adorar al Rey. Vamos a adorar al Rey. Vamos a adorar al Rey. Vamos todos a adorar al Rey. Vamos 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 todos a adorar al Rey. Toda rodilla se doblará. Toda lengua confesará. Toda rodilla se doblará. Toda lengua confesará. Que Jesucristo es el Señor. Jesucristo es el Salvador. Que Jesucristo es el Señor. Jesucristo es el Salvador. Y exaltaré tu nombre. Oh, Altísimo. Y exaltaré tu nombre. Oh, Altísimo. Y en ese nombre hay poder. Y en ese nombre hay poder. Y ese nombre es Jesús. Y ese nombre es Jesús. Jesús, 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 Jesús. Grande y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justo y verdadero son tus caminos, Rey de los santos, Rey de los santos, Rey de los santos. Que no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre, pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, y te adorarán. Aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén. Promete a Dios y dale gloria, porque su juicio ha llegado. Y adorar a aquel que hizo los cielos y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén. Grande y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justo y verdadero son tus caminos, Rey de los santos, Rey de los santos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, y te adorarán. Aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén. Temed a Dios y dale gloria, porque su juicio ha llegado. Y adorar a aquel que hizo los cielos y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén.
nombre de Jesús es poder, el nombre de Jesús victoria es, el nombre de Jesús levantado está, el nombre de Jesús sublime es, el nombre de Jesús es poder, el nombre de Jesús victoria es, el nombre de Jesús levantado está, el nombre de Jesús sublime es. Yo le canto y le alabo, yo le exalto y le adoro, porque el nombre de Jesús es poder. Yo le canto y le alabo, yo le exalto y le adoro, porque el nombre de Jesús es poder. El nombre de Jesús es poder, el nombre de Jesús victoria es, el nombre de Jesús levantado está, el nombre de Jesús sublime es, el nombre de Jesús es poder, el nombre de Jesús victoria es, el nombre de Jesús levantado está, el nombre de Jesús sublime es. Yo le canto y le alabo, yo le exalto y le adoro, porque el nombre de Jesús es poder. Yo le canto y le alabo, yo le exalto y le adoro, porque el nombre de Jesús es poder, es Aleluya, aleluya. Gloria al Señor, aleluya. El nombre de Jesús es poder, aleluya. El nombre de Jesús victoria es, aleluya. Gloria al Señor, aleluya. Gloria al Señor, gloria al Señor, aleluya. Aleluya, hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. Ese nombre es sobre todo nombre. Y cuando se invoca ese nombre, hay poder. Y toda rodilla se tiene que doblar. Y todo demonio tiene que salir. Y toda enfermedad tiene que ser curada. Porque hay poder en el nombre de Jesús. Aleluya. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Aleluya. Qué maravilloso, qué poderoso Dios tenemos. Aleluya. A Él sea la honra, a Él sea la gloria y a Él sea la alabanza. Aleluya. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Pueden sentarse, mis hermanos. Aleluya. Y como todos están viendo, esta semana ha sido la semana de la Biblia, una palabra que permanece. Y voy a invitar a la hermana Rosa que pase por aquí. Han estado desde el jueves, anoche, esta mañana en papeamiento y ahora en español, haciendo algunas preguntas referente a la palabra de Dios. Así que los dejo en compañía de la hermana Rosa y mientras tanto, Mission se puede estar preparando. Dios les bendiga. ¿Cuántos tienen una alabanza para el Señor? Bien, les saludo de una manera muy especial en el nombre de Jesús y a las visitas le damos la bienvenida. Como decía la hermana Ana, hemos tenido la semana de la Biblia y el propósito es crecer y conocer más de Dios. Amén. Entonces decidimos dar dos obsequios, uno para dama y otro para hombre, para el hermano. Hemos hecho unas preguntas y el que haya contestado más en el transcurso del jueves hasta hoy en la tarde recibirá el obsequio. Amén. Pero primero presten atención a la pregunta y la persona o el hermano que va a responder primero levanta la mano y después da la respuesta. Yo le pido a los hermanos que por favor me ayuden a ver quién levanta la mano primero. Vamos con la primera pregunta. ¿Quién me va a decir en orden los primeros 5 libros de la Biblia? ¿Quién hace? ¿Grace? Bueno, Grace, ¿cuáles son? Amén, amén. La primera es fácil.
Bueno, la niña Grace, amén. Bueno, viene la segunda pregunta. Dice, ¿cuál era el nombre del hermano mayor de Jesús? A ver, ¿quién tiene esa respuesta? ¿Cuál era el nombre del hermano mayor de Jesús? No. Voy a darles una idea porque es un poquito como que... Bueno, dila, ¿cuál era el nombre? Ese es, ¡ay Dios! Sí, no tenía hermano mayor porque él es el primogénito. Uy, gloria a Dios, una alabanza para el Señor. Hermano, yo pensé que esta pregunta de pronto no la iban a poder responder pero me alegra que el niño haya dado esa exacta. Amén, gloria al Señor. Bueno, vamos con la tercera pregunta. ¿Quién escribió la epístola de Tito? Escuchen, Pedro, Juan o Timoteo. ¿Quién me dice quién la escribió? No. La epístola de Tito. Es una carta. ¿Quién la escribió? Bueno, ¿quién? Pablo la escribió, sí. Dios les bendiga. Eran 3. Amén, gloria al Señor. No sé si los hermanos de Mission ya están listos. Sí ve, hermanos, que es tan importante la escuela dominical y a los padres también, porque también es un trabajo de nosotros como padres enseñar la palabra de Dios a nuestros hijos, amén. No solamente escuela dominical, pero el compromiso es de cada uno, de papá y mamá, poder enseñar la palabra de Dios, amén. Estamos esperando, no sé si hermana Alba les puede preguntar si están listos los hermanos de Mission. Bueno, recordándoles el próximo sábado, es el primer sábado del mes. Recuerden que estamos en ayuno. Todos los primeros sábados de cada mes hay ayuno general aquí en la iglesia. Así que estamos invitando a cada uno de los hermanos para que estemos aquí con la ayuda de Dios ayunando. Amén. Bueno, pues yo creo que le vamos a dar espacio para que los niños salgan. A ver si, ¿sí? Los saco los niños. Bueno, entonces vamos a pedirle a los niños que puedan ir a sus clases, amén. Vamos poco a poco, juiciosos. A la escuela bíblica vengo con amor, porque Jesucristo vino y me invitó. Cosas muy hermosas Él me va a enseñar en la escuela bíblica dominical. Como ha creado todas las cosas Él me va a enseñar. Los pajaritos, las mariposas Él me va a enseñar. Como es el cielo y los luceros Él me va a enseñar en la escuela bíblica dominical. Amén, gloria al Señor. Bueno, nuestros niños ya están saliendo, nuestros adolescentes, nuestros preadolescentes, y los tengo en expectativa. Van a ver un pequeño desfile. Recuerden que los jóvenes se están preparando para Mission el 6 de diciembre, entonces queremos pedirles, apoyen este evento. Los muchachos están haciendo tremendo esfuerzo para sacar esto adelante y con la ayuda de Dios todo va a salir bien, pero necesitamos que cada uno de nosotros lo apoyemos. Hay camisas para apoyar el evento, están haciendo flyers para los autos, están promocionando una caravana el 5 de diciembre, viernes, que anoten sus autos, que vengan aquí. Vamos a estar creo que desde las 12 del día, así que necesitamos el apoyo. Vamos a darnos a conocer en Aruba, aunque ya nos conoce, vamos a hacer un impacto grande en diciembre para que la iglesia pentecostal unida de Aruba sea conocida Ron de Aruba y sepa que hay un solo Dios y que ese Dios es el único y verdadero Dios. Amén, gloria al Señor.
Listo, ya están. Tenemos una misión. El Señor nos ha encomendado a llevar un mensaje de esperanza, pero también de poder. Una misión que no se puede detener. Y este evangelio tiene que llegar a cada joven, a cada familia, a cada rincón de Aruba. Pero necesitamos algo que vaya más allá, algo que hable sin palabras. Dios les bendiga, hermanos. Bueno, hermanos, en este momento, como pueden ver, ya tenemos la misión. Ya tenemos aquí con nosotros nuestros uniformes para desarrollar esta misión. Amén. Así que para que tengan presentes, hermanos, vamos a estar realizando diferentes alcances evangelísticos, diferentes alcances para que Aruba completa pueda conocer de la iglesia del Señor Jesucristo y de que tenemos un hermoso evento que se acerca, pero será con el apoyo y el participar de cada uno de ustedes. Como pueden ver, ya tenemos aquí nuestras camisetas para el evento de Mission, así que no se las pueden perder y no se hagan ausentes, hermanos, sino partícipes de estos alcances evangelísticos que realizamos. Para que puedan ver, aquí tenemos los códigos QR, tenemos la información, tenemos mucho más que se estará compartiendo sobre el evento, sobre la iglesia y sobre lo que realizamos para la obra de Dios. Amén. No sé si podemos aplaudir en el nombre de Jesús en esta tarde. Glória ao Senhor, amém? Nós arriba a palavra de Deus na nos duche Isla Aruba. Então nós que invitar você para outro semana. Nós também tem uma bonita atividade que chama Bamba Kaya. Nós assim de você portar conhecer e nós também predicar a palavra de Deus. Nós também arriba o mensagem de Deus, o mensagem de salvação. E me quero mostrar você vídeo, portar little recap, como un resumen pequeño de lo que fue el componente evangelístico de la vez pasada. Quiero mostrarles. Join the mission conosco e vamos riba o mensagem de salvação. Quanto é mensagem de salvação? Jesus está o mensagem aqui de salvação. Sea parte con nosotros de este hermoso programa, hermanos. En la satisfacción tan hermosa que se siente de poder llevar ese mensaje de salvación a los arubianos, a todas las personas que tal vez no conocen todavía, que usted sí conoce, que usted sí es parte, también háganlo parte de esa bonita salvación. Amén. Bueno, hermanos, también decirles, todos somos soldados. Estamos en una misión. ¿Y qué estamos? Una misión, y es salvar a los perdidos. Así que les invito, hermanos, vamos a ponerlo en la camiseta, vamos a ir al campo de batalla y vamos a ganar a los perdidos en el nombre de Jesús. Amén, gloria al Señor. El 3 de octubre, hermanos,
3 de octubre, todos vamos a estar a las 5 de la tarde. 5 de la tarde, el 3 de octubre. Nos reunimos aquí y salimos a Bancaya a predicar y a ganar a los perdidos. Amén. ¿Cuántos quieren ir? Amén. ¿Cuántos soldados hay esta mañana? Amén. En el nombre de Jesús vamos a ganar a los perdidos. Dios les bendiga. Voy a invitar que se pongan de pie y vamos a orar, amén. Todo evento tiene que ir respaldado de este nombre que es sobre todo nombre. Usted y yo somos el soldado que vamos a llevar este evangelio, que vamos a proclamar este nombre que es sobre todo nombre. Pero dígale al Señor, no solamente es un evento mission nomás para viernes, sábado y domingo, no. Esta tarea es de todos los días. Esta tarea es de compartirlo con su amigo de trabajo, con su compañero de estudio, con la persona que se encuentre sentado pagando el recibo en el mar, con la persona que se encuentre en el doctor, con cada persona que esté a su lado. Dígale que hay un Dios maravilloso y que necesita una salvación, que pronto esto se va a acabar y que solamente hay una esperanza, y esa esperanza es nuestro Dios. Así que levanten sus manos y vamos a decirle al Señor: bendice este evento, Señor, toma el control, Padre Celestial, soberano Dios y Padre Celestial, Dios Todopoderoso. Tú conoces, Señor, y tú sabes el anhelo de nuestros corazones, Señor. Esta misión, Señor, tú la has mandado a hacerla, Señor. Hay un programa especial en el mes de diciembre, Dios. Pero no solo es diciembre, es cada día, Señor, el compromiso de cada uno de nosotros de llevar esta palabra, Dios. Pero este evento queremos que tú lo respaldes, Señor. Que tú impactes esta isla de Aruba, Señor, que necesita conocerte, Señor. Que tú impactes de una manera especial cada persona que recibe un flyer, que recibe un tratado, que recibe una voz de aliento de cada hermano que va a estar llevando esta palabra, Señor. Que seas tú tocando corazones, que seas rompiendo cadenas, Señor, porque hay poder en el nombre de Jesús, hay poder en tu nombre, Señor, y declaramos que esta isla va a ser tocada y llena de tu Espíritu Santo, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, gracias, porque tú eres fiel, Señor, y tu promesa se cumplen, Señor. Gracias te damos, mi Dios, gracias, Señor, aleluya. Gloria al Señor, amén. Pueden seguir los hermanos. Y de verdad qué compromiso tan grande que tenemos, no solamente con el programa de Mission, y siempre lo estarán escuchando aquí. Hay un pastor, un misionero que está diciendo hay que hacer una refán. Hay un pastor y un misionero que está diciendo hay que compartir esta palabra de Dios. A veces nos dormimos, a veces creemos que todo es normal, pero necesitamos, de verdad, necesitamos ser conscientes que hay gente que se está perdiendo, que está pasando la eternidad sin conocer a este Dios maravilloso. Gloria al Señor. Pueden sentarse y los dejo en compañía del hermano William, amén. Pero voy a pedirle al hermano Gregorio y al hermano Julio Castro si nos colaboran con la ofrenda en esta mañana, amén. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, tremendo programa tenemos, ¿verdad que sí? Gracias a Dios por todo lo que se viene realizando a través de este programa de Mission. Y creo que no solo es el programa que vamos a realizar, es toda la concientización que se está llevando a cabo a partir de este programa. Hermanos, tenemos una misión que cumplir. Amén. Necesitamos cada uno de nosotros entender, somos parte de la misión. Amén. Cada uno de nosotros tiene esa misión, dar a conocer el Evangelio de Jesucristo. Y vale la pena hacernos una pregunta, hermano. ¿Qué tanto le hablamos nosotros a la gente de Cristo? ¿Qué tanto usted, como decía la hermana hace un momento, en la escuela, en el colegio, en la universidad, esperando que el médico le atienda, en el supermercado, en diferentes lugares, tomamos un momento para invitar a una persona a la iglesia,
para hablarle de Cristo, para presentarle el mensaje de Cristo. Amén. Esa es nuestra tarea, hermano. Eso es lo que Dios quiere que nosotros realicemos, que Dios es lo que Dios espera que nosotros hagamos. Amén. Así que Mission es una buena oportunidad para hacerlo. Amén. Es una buena oportunidad y la cita es este viernes. ¿Qué hora? ¿Qué hora? 5 de la tarde este viernes. El lugar de encuentro es aquí en el templo. Nos dan una instrucción y nos disponemos a salir. Va a ser de tremenda bendición, hermanos, quienes salimos en días pasados. Realmente es una bendición. Uno se siente bien presentando a Jesucristo. Creo que todo lo que hacemos parte de esta labor, sentimos en cierta manera como que le devolvemos un poquito a la obra de Dios por todo lo que Él hace por nosotros. Amén. No solo los que salimos, los que hacen refán, sentimos y experimentamos que es lo que le agrada a Dios. Amén. Así que quiero invitarles para que nos sumemos todos a este gran programa. Gloria al nombre de Jesús. También, hermanos, queremos recordar el próximo sábado tenemos ayuno. Próximo sábado tenemos ayuno. Queremos invitar a toda la iglesia también a estar, buscar el rostro del Señor, acercarnos a Dios. Amén. La Biblia dice: buscad a Dios mientras pueda ser hallado. Amén. También el domingo tendremos la actividad que hacemos pro templo. Tendremos nuestro barbecue. Amén. Será la actividad, es una actividad que hacemos una vez cada mes. Así que queremos invitar a todos nuestros hermanos para que se sumen a ella. Gloria al nombre de Jesús. Gloria a Dios. Así que todos cordialmente invitados. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, también recordar, esta noche tenemos culto de encuentro de amigos. Amén. Esta noche tenemos culto de encuentro de amigos. Queremos para que toda la iglesia, hermano, podamos invitar personas. Invite personas, tráigalos al culto de encuentro de amigos. Lo realizamos una vez al mes. En él hacemos alguna actividad también. Pero lo más importante es que en ese culto nos programamos para llevarle un mensaje a los amigos. Amén. Y esa debe de ser, hermanos, nuestra tarea, la tarea de todos nosotros una vez más. Amén. Así que hoy 6:30 de la tarde esperamos a todos los hermanos con una persona que invitemos. Amén. Los amigos son bienvenidos, los jóvenes también invitando amigos para que puedan venir a escuchar la palabra de Dios. Estamos este mes en la semana de la Biblia. Amén. Estamos en el mes de la Biblia. Gloria al Señor. Así que Dios nos ayude. Gloria al Señor. Que Dios nos ayude y que podamos tener estos eventos y cada día crecer más. Bueno, hermano, vamos a presentar un niño esta mañana. Vamos a presentar el niño de nuestro hermano Doni y nuestra hermana Estefanía. Amén. Amén. Yo quiero invitarles a ellos que se acerquen, tengan la bondad. Vamos a presentar delante de Dios a Eliangaeli Puján Carabalí. Amén. Eliangaeli Puján Carabalí. Amén. Vamos a presentar delante de Dios esta mañana. Y yo quiero, además de invitar a sus padres, una vez más decirles la gran responsabilidad que tenemos delante de Dios. Amén. Amén, hermanos. Creo que todos queremos hacerles responsables a ellos de esta gran responsabilidad que tenemos con nuestros hijos. Amén. Hermano Doni, hermana Estefanía,
hay una gran responsabilidad con Elian Gael delante de Dios. Amén. Pero también quiero hacer extensiva esta responsabilidad a toda la iglesia. Hermanos, tenemos una gran responsabilidad delante de Dios en la enseñanza, estructura y formación de nuestros hijos. Amén. Esa no es la tarea de escuela dominical, ni de la iglesia, ni del pastor. Sí aportamos, pero la tarea es de los padres. Hermano Doni y hermana Estefanía, quienes deben ganar a este bebé para Dios son ustedes. Son ustedes. Amén. Hermano, yo conozco padres, y se lo transmito al hermano Doni y a la hermana Estefanía, que culpan a la iglesia porque sus hijos se les perdieron. Y realmente no es la iglesia. Es que yo al pastor le dije que mi hijo, no, hermanos, no es el pastor. Somos los padres los que ganamos a nuestros hijos para Dios. Amén. Y hermano Doni y hermana Estefanía, y eso tiene todo, detrás de ello hay todo un proceso. Elian Gael va a ir creciendo. No se queden viéndolo como el niño chiquito, porque los hijos están barbados y todavía la mamá le dice: mi niño, mi bebé. Pero resulta que lo ve como mi bebé también para evangelizarlo. También lo ve como el bebé para enseñarle responsabilidad. Así que hay todo un proceso, hermano Doni y hermana Estefanía, para ganar a nuestros hijos para Dios. Eso parte desde su obediencia, la obediencia de ustedes dos a la palabra de Dios, desde el ejemplo que ustedes le den, desde la enseñanza que plasmen en este bebé, desde su compromiso con Dios y con la iglesia, desde todo lo que ustedes hagan, positivo o negativo. Elian Gael podrá crecer conociendo a Dios, amando a Dios, o diciendo que pereza ir a la iglesia. Amén. Así que es nuestra tarea. Hermanos, la palabra de Dios dice en el libro de Éxodo capítulo 13 que el Señor le dijo a los hijos de Israel: me van a consagrar todo lo que abre matriz de los hijos de Israel, como de los animales, dijo Dios, mío es. Amén. Así que hermano Doni y hermana Estefanía, este bebé Elian Gael, fruto de su amor, es de Dios. Amén. Es de Dios. Y de esa manera necesitamos verlo, de esa manera necesitamos asumir nuestra tarea como padres. Todo niño que nace le pertenece a Dios. Amén. Lastimosamente hay quienes no hacen el trabajo que hay que hacer. Amén. Yo quiero leerles también lo que dice la palabra de Dios en el libro de los Salmos capítulo 127. Siempre me gusta leer este pasaje y siempre lo leeré. Creo que nos confronta con una gran responsabilidad. Amén. El versículo 3 dice, hermanos: he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Hermano Doni y hermana Estefanía, como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el varón que llenó su alcaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Amén. Hermano Doni y hermana Estefanía, herencia del Señor es Gael. Lo pidieron por 12 años. Amén. Que eso no se les olvide. Que eso no se les olvide. Porque una mujer pidió a Dios un hijo y cuando el niño empezó a crecer, ella cumplió su pacto con Dios. Fue y lo llevó al templo y lo ofreció a Dios. Y Samuel crecía, dice la Biblia, creció y fue educado y enseñado en los caminos de Dios. Amén. Hoy ya no tienen que traerlo o dejarlo aquí como era en el tiempo antiguo, pero sí es la tarea de ustedes enseñar. Amén. Es una herencia de Dios este pequeño. Pero luego la Biblia dice
como saetas en mano del valiente, hermano Doni y hermana Estefanía. Hermanos, y todos los que están aquí presentes, los que somos padres, este versículo lo que está diciendo está haciendo una analogía. Los guerreros en la antigüedad tiraban flechas. Era el mecanismo, el arma de la guerra en el tiempo antiguo era la flecha. Los guerreros practicaban en algo que llamamos la diana hoy en día, o tiro al blanco. Y la meta de todo guerrero era que cuando estirara el arco y lanzara la flecha, pegara en el blanco. Esa es la meta era la meta de todo guerrero. Entonces el escritor usó la analogía de decir: los niños en la mano de los padres son como las flechas en la mano de los guerreros. Así como el guerrero tira la flecha y pega en el blanco, así papá y mamá deben de tener una meta con sus niños. Y es que todo lo que quieran que Elian Gael sea mañana, ustedes tendrán que entrenarse para poder llevarlo a ese punto. Amén. Hermanos queridos, eso es lo que Dios quiere. Todo papá y mamá quieren que, yo escucho de muchos padres: hermano, wow, yo sí quisiera que mi hijo fuera un pastor mañana. Ay, ese sí sería mi anhelo. Pero el papá no sabe ni los versículos de la Biblia. La mamá no lee la Biblia, no vienen a culto. Pues será muy difícil llevar un hijo a ser un pastor mañana si no hice el proceso. ¿Me comprenden eso? Hermanos, es que yo quiero que mi hijo, wow, yo quisiera que mi hijo fuera un cantante mañana. Y el papá ni canta en los cultos. No se meten a adorar a Dios. Pues será difícil. Amén. Permítame ser un poquito muy explícito esta mañana, porque a veces la gente no nos entiende. Hermano, lo que querramos que sea Elian Gael mañana, tendrá que verlo en ustedes. Amén. Lo que querramos que Elian Gael sea mañana, tendrá que verlo en ustedes, y ustedes tendrán que elaborar un proceso para llegar hasta allá. Amén. Así que si queremos que sea un pastor, hay que desde ya empezar a preparar un pastor. Amén. Hay que empezar a trabajar en la vida de Elian Gael para que sea un pastor. Queremos que sea un músico, entonces tendremos que prepararlo. Amén. Queremos que sea un hombre fiel a Dios, un gran servidor, tendremos que prepararlo, pero ha de verlo primero en ustedes. Amén. Recuerde que tienen en sus manos la herencia del Señor. Amén. ¿Estamos de acuerdo todos, verdad que sí? Eso no lo digo yo, eso lo dice aquí, mire hermanos, la palabra de Dios. Así que es lo que nosotros debemos de tener en cuenta. Y quiero terminar leyéndoles, hermanos, el libro de Proverbios capítulo 22, el versículo 6, que dice, hermano Doni y hermana Estefanía: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Amén. Necesitamos instruir a Elian Gael en el camino de Dios. Y eso pasa por los padres. Así que habrá que sacar tiempo para instruir y formar a Elian Gael. Hermanos, con todo cariño les digo algo. Nuestra sociedad hoy nos está enseñando y nos ejerce presión para que nuestros niños vivan mejor económicamente, para que nuestros niños tengan un buen celular, un buen iPad, unos buenos juguetes, unos buenos carritos. Hay que llevarlos mucho al parque, hay que todo eso nos dicen. ¿Cómo, hermana Ana? Llévelos a McDonald's y se van a engordar un poquito más. Entonces la sociedad nos dice todo eso, hay que hacer todo eso por los niños. Pero hermanos, se nos está olvidando lo más importante, y es la instrucción. Y la Biblia dice: instruye al niño en su camino. ¿En cuál camino? Hay que instruir al niño en el camino de Dios y en el camino de la vida. Amén. En el camino de Dios y en el camino de la vida hay que hacerlo. Y déjeme ampliarle un poquito más, hermano Doni y hermana Estefanía. Y hay que hacerlo no de vez en cuando. El Señor le dijo a Moisés allá en Deuteronomio capítulo 6: y estas palabras que yo te mando hoy, se las que
A mí me gusta mucho porque eso suena así con R. Y estas palabras que yo te mando hoy se las repetirás a tus hijos. Amén. Nosotros los latinos le hacemos muy buen acento a la R, ¿no? Otra vez. Doni y Estefanía, estas palabras, dice Dios, que yo te mando hoy, se las repetirás a tus hijos. Hermanos, es bíblico. Cuando vayas por el camino, cuando te levantes, escuchen esto, cuando te levantes, cuando te sientes a la mesa, cuando vayas caminando con Eliangael, cuando vaya a dormir Eliangael, necesitamos repetirle. ¿Qué hay que repetirle a Eliangael? El Señor también lo dijo. Le repetirás a Eliangael que solo hay un Dios. Eso, hermano, eso no es que lo diga la iglesia aquí, eso lo dice la Biblia desde el principio. Y el problema es que el mundo cree en varios dioses y en una cantidad de creencias tienen acerca de Dios, es porque no se les enseñó lo que el Señor dijo desde la antigüedad. Le deben enseñar a sus hijos que solo hay un Dios, no hay más. Amén. Y que a ese Dios hay que amarle. ¿Con qué? Con el alma, con la mente, con el corazón y con todas las fuerzas. Amén. Tenemos trabajo, ¿verdad que sí? Tenemos trabajo, hermanos. Que Dios los ayude. Hasta aquí la cosa iba muy bien. Querían hijo, íbamos muy bien en ese deseo, pero ahora llegó también con él toda la responsabilidad. Que eso lo entendamos todos los que estamos aquí. Todos podamos entenderlo. Vamos a orar a Dios. Voy a pedirle a mi esposa que me ayude, tenga la bondad. Vamos a orar por el niño, hermanos. Eliangael Ipuján Carabalí, hijo de nuestro hermano Don Eduardo Ipuján Rojas y de nuestra hermana Estefanía Carabalí Pizarro. Este pequeño nació el día 15 de agosto del año 2025. Amén. Ya está creciendo, ¿no? Está creciendo, ya tiene un mes larguito. Vamos a orar en favor de este pequeño, que Dios lo bendiga, lo guarde y lo ayude. Amén. Oremos. Señor Jesús, Padre Santo, delante de ti estamos, Señor, colocando, Dios, la vida de este pequeño, Señor, que desde ahora, desde sus cortos días de nacimiento, Dios, pueda ser enseñado, instruido, orientado en tu camino. Que haya unos padres, Dios, que responsablemente y obedientemente a ti y a tu palabra se dispongan, Dios, a guiar este pequeño, Dios, a instruirle, a enseñarle, a orientarle, a encaminarle, Dios. Oh Padre Santo, te lo ruego, da la gracia, la sabiduría de ellos, Dios, que nunca sus vidas vuelvan atrás, Dios, que sobrepasen cualquier desánimo, dificultad en el caminar cristiano, en la fe, pero que este niño no herede, Dios, que este niño no se le enseñe que se puede volver atrás del camino tuyo. Oh Dios, que este niño no tenga un mes, ni un año, ni unos años en que sus padres volvieron atrás y dejaron caer a tierra, Dios, la enseñanza. No, Dios, los cristianos no podemos darnos esa oportunidad, Dios. No, nosotros somos constantes, vencemos, seguimos adelante a pesar de las luchas y las dificultades. Oh Dios, que el ejemplo a este niño sea el mejor, Dios, que la enseñanza y la instrucción sea la mejor, Dios eterno. Sobre todo, Dios, que pueda crecer bajo el ejemplo de unos padres que te aman, te obedecen, te sirven y te siguen, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pedimos la bendición para Eliangael, ¿verdad que sí? Que Dios lo bendiga, lo guarde, lo ayude, y que Dios bendiga a sus padres y los ayude de manera muy especial. Felicitaciones, hermano Don y hermana Estefanía. Que Dios les bendiga. Gloria a Dios. Digamos gloria a Dios.
¿Alguien más tiene niños? Gloria a Dios. Qué bendición. Bueno, hermano, el tiempo avanza, vamos a entonar una alabanza más y entraremos en la meditación de la palabra del Señor. Entre tanto que se acercan los hermanos del grupo de alabanza, queremos recordar a todos, tenemos cultos los jueves, los sábados, 7 de la noche, domingo tenemos culto a las 9 de la mañana en Papiamento, 10:30 de la mañana este culto evangelístico y 6:30 este culto de escuela dominical y 6:30 de la tarde el culto evangelístico. Amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a entonar una alabanza más esta mañana en la presencia de Dios y entraremos en la meditación de la palabra del Señor. Todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Mi vida y mi sustento, mi fuerza y mi esperanza, todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Dígaselo a Dios un momento. Todo se lo debo a Señor, Él. todo te lo debemos a ti. Mi vida y mi sustento, mi fuerza y mi esperanza, todo se lo debo a Él. Mi despertar y mi atardecer, todo se lo debo a Él. Si mi vivir no existiera Él, no sé qué sería de mí. Oh, hermano, qué lindo reconocerlo. Porque todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Aleluya. Todo se lo debo a Él. Mi vida, mi sustento, mi fuerza y esperanza, todo
todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Mi casa y mi familia y todas mis acciones, todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Gloria a Dios. ¿Cuántos le debemos todo a Dios? ¿Cuántos aquí conmigo le debemos todo a Dios? Otra vez, ¿cuántos aquí conmigo le debemos todo a Dios? Hermano, eso no se nos puede olvidar. Nunca, nunca de nuestra vida. Nunca. Que eso no se nos olvide. Todo se lo debemos a Dios. Lástima que al mundo se le olvida. Pero hermano, yo creo que no hay arrogancia más grande, con todo respeto, esa palabra suena muy fuerte. Yo creo que no hay arrogancia más grande que desconocer que todo se lo debo a Él. Todo, mi vida, mi familia, lo que soy, lo que tengo, lo que poseo, lo que me he visto, lo que como, mi sonrisa, mi vida, la salud, el trabajo, el aire que respiro, todo se lo debo a mi Dios. Amén. Todo se lo debo a Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Bueno, hermanos, aquí han traído estas peticiones. Vamos a orar en favor de ellas. Antes de entrar en la meditación de la palabra de Dios, vamos a orar por la hermana Olga, su esposo. Aquí dice oración por los exámenes. No se confíen. Oración por Adalisa. Vamos a orar por la hermana Maribel, la hermana Elena, los que están enfermos, el hermano Samuel, que también está en su proceso de recuperación. Vamos a orar por los que están pasando momentos difíciles de duelo. Nuestra hermana Mónica, la hermana Bella, su familia, la hermana Sandra, su familia, la hermana Fanny, su familia. Bueno, que Dios nos ayude en todos estos procesos y que Dios obre. Amén. Oremos a Dios. Señor Jesús, Padre Santo, aquí estamos ante ti, Dios, invocando tu nombre, Dios, clamando a ti, Señor, por cada hermano, hermana, cada persona, cada amigo, cada visita, Dios. Yo no conozco el problema ni la necesidad de cada persona que está aquí, pero tú sí, Señor. Oh Dios, te pido, Señor, aumenta la fe de ellos, que puedan crecer en fe, confiar en ti. Ayúdales, bendíceles, acompáñales. Mis hermanos que están enfermos, están en recuperación. El hermano Caleb allá en San Martín, Dios, ayúdalo, obra en él, en su proceso, Dios. Te ruego por la hermana Maribel, la hermana Elena, Señor. Oh, por Adalisa, Dios, ayúdales. Obra, Dios, extiende tu mano. La hermana Olga, su esposo, Dios, ayúdale. Los hermanos que están pasando estos momentos de duelo, Dios, te pido por ellos, fortaléceles, acompáñale, dale la fuerza, la fortaleza, Dios. Tú eres bueno, tú eres fiel, Señor. Oh Dios, tú puedes obrar en favor de ellos, Padre Santo, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Hermanos, ya los voy a dejar sentar. Pero tenemos algunos hermanos que han cumplido años. Amén. Y vamos a pedir en favor de ellos. Se están haciendo grandes. Amén. Es que así decimos en Aruba. Amén. No, aquí no decimos que se está haciendo viejo. Aquí en Aruba se dice se está haciendo grande. Entonces vamos a orar por los hermanos que están haciéndose grandes. Amén. El hermano Felipe Bermúdez. El hermano... Sí,
el hermano Harold, la hermana Yoleida, la hermana Marionela, la hermana Melanie y la hermana Carolina están haciéndose grandes, están creciendo. Amén. Vamos a orar. Natalia también. Natalia también. Samir, el hijo de nuestro hermano. Bueno, vamos a orar por todos estos cumpleañeros. Que Dios los bendiga. Amén. Amén, hermanos. Oremos. Señor Jesús, Dios eterno, Padre celestial, gracias te doy, Señor. Gracias te damos, Padre celestial, por tu favor, tu gracia, tu bendición y tu ayuda. Oh Dios, te ruego, Señor, que bendigas a mis hermanos, Dios, en su cumpleaños. Bendícelos, ayúdalos, acompáñalos, sé con ellos, Dios eterno. Oh Padre celestial, la bendición esté con ellos. Tu favor y tu gracia cada día de este año, Dios. Bendíceles y ayúdales, Dios. Nuestros niños, jóvenes, hermanos y amigos que cumplen año, no falte tu favor, tu bendición y tu gracia con ellos, Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Vamos a leer la palabra del Señor. Hermanos, segundo libro de Pedro, capítulo 1, versículos 19 al 21. Segundo libro de Pedro, capítulo 1, versículos 19 al 21. Vamos a dar lectura a la palabra del Señor. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Estamos contentos esta mañana, ¿verdad que sí, hermanos? Dios es bueno. Dios es bueno. Siempre bueno. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Todos. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna, repita conmigo, ninguna, otra vez, ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía, repita nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amén. Gloria al Señor. Tomen asiento, hermanos, tengan la bondad. Gloria a Dios. Digamos una vez más, gloria a Dios. Bueno, hermanos, esta semana estamos en la semana ¿de qué? De la Biblia. Amén. ¿Alguien recuerda de lo que nos han hablado esta semana en relación a la Biblia? Que toda la Escritura es inspirada por Dios. ¿Alguien recuerda algo más que nos hayan hablado esta semana? Que es útil para enseñar, redarguir, instruir, corregir. Amén. Con un propósito, ¿cuál es? Para que todo hombre sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hermano, eso ya me dice a mí mucho. Eso ya me dice porque yo debo leer la Biblia continuamente. Amén. Lo que me está diciendo ese pasaje bíblico, hermano, lo que me está diciendo es que Dios dejó la Biblia para que yo en ella llegue a un nivel, hermano, elevado. Y no solo, hermano, en todas las áreas. Yo les decía esta semana, hermano, mire, si una persona se propusiera leer la Biblia y a llevarla a la práctica, le voy a decir, hermano, será mejor ser humano, será mejor esposo, será mejor padre, será mejor hijo, será mejor ciudadano. Escúcheme esto, será mejor administrador.
Le gusta, ¿verdad que sí? ¿Será mejor administrado? ¿Sabe por qué muchos no están mejores? Porque no han administrado bien. No, porque no hemos administrado bien. Y la Biblia nos enseña a administrar bien. ¿Sabe lo que se nos va y no nos damos cuenta? El tiempo. ¿Sabe qué dice la Biblia con respecto al tiempo? ¿Alguien me puede ayudar? Gracias. Ahí hay un versículo. Todo tiene su tiempo y todo lo que hay debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de sembrar y tiempo de cosechar. Amén. Tiempo de reír, pero tiempo de llorar. La Biblia nos habla del tiempo. También el salmista, hablando el salmista, dijo: Señor, enséñanos a contar los días para que yo no los pierda. Para que yo no viva la vida sin sentido y cuando lleguen los años me lamente. Amén. Yo alguna vez, esto me lo dijo y se los he predicado aquí. Alguna vez yo estaba visitando un hermano en Colombia, fui a visitarle, él administraba una finca cafetera. Y entonces a mi esposa, la voy a delatar, le gustaban mucho los frijoles que hacía la hermana. Entonces me decía: vámonos a visitar a la hermana y de una vez, porque son muy ricos los frijoles. Bueno, entonces nos íbamos, hermanos. Pero estando allá en la finca, siempre en época, la cosecha de café es para esos meses de invierno. Y me causó dolor ver un señor de algo más de un anciano. Yo vi un anciano que venía con un bulto, un saco de café, y casi no podía de caminar con ese saco. Venía mojado, había llovido esa tarde y ya llegó ahí. Yo estaba ahí sentado, me puse a hablar con él, le hablé del evangelio, pero le dije: ¿por qué está trabajando usted a esta edad tan duro? Y me dijo: por bruto, mijo, por bruto. Así me dijo: por bruto, porque no le presté atención a la vida, porque yo creí que la vida era para uno hacer lo que quería y ahora hoy estoy cosechando ese resultado. Hermanos, pues eso es lo que Dios le dice al hijo de él. Hermano, yo quiero que a mi hijo le vaya bien. Levanten la mano aquí los que quieren que a sus hijos les vaya bien. No a todos. Yo quiero que a mis hijos les vaya bien. Usted es papá, mamá, usted quiere que a sus hijos les vaya bien, ¿verdad? Yo quiero, hermano, si yo a usted le doy consejos, créame que a mi hijo voy a tratar de dárselos igual o mejores, porque es mi hijo. Si yo a usted le ayudo para que le vaya bien, a mi hijo voy a tratar de orientarlo todavía más para que le vaya bien, porque al fin y al cabo es mi hijo. Amén. Si sé que algo puede ser bueno para él o para mi hija, créame que lo voy a hacer, pues porque los amo y quiero lo mejor para eso. Hará Dios con nosotros y es lo que Dios quiere. Cuando nos dejó la Biblia, le estaba diciendo a usted y a mí: mira, es que te voy a entregar el manual de vida para que tú vivas bien y para que te vaya bien a ti y para que le vaya bien a tus hijos y para que le vaya bien a los hijos de tus hijos, ahora, mañana y siempre. Deuteronomio 5:29, a mí me gusta ese versículo porque es como un ruego de Dios, y Dios dice: hey, ¿quién me diera que estos israelitas, que mi pueblo entendiera? ¿Quién me diera que tuvieran tal corazón? Repítalo conmigo: ¿quién me diera que tuvieran tal corazón que que me temiesen y qué más, y guardasen todos mis mandamientos? ¿Para qué? Para que a ellos y a sus hijos les vaya bien. Amén. ¿Para cuándo? Para siempre. ¿Quién me diese que ellos, Dios se suplica, se ruega, se clama, se intercede a sí mismo y dice Dios: hey, qué bueno que ellos entendieran eso. Para eso nos dejaron la Biblia.
Para eso nos dejaron la Biblia, hermano, para que a nosotros y a nuestros hijos les vaya bien hoy, mañana y siempre. Amén. Así que préstele atención a ello. Hoy yo quiero hablarles, hermanos, hablando de la misma Biblia y de todo lo que estamos hablando hoy. Vamos a mirar en los minutos que tengo, hasta donde más pueda, cerca de 300 profecías bíblicas. Porque se asustan. No, vamos a mirar en la Biblia una buena cantidad de profecías bíblicas que demuestran la autenticidad de la Biblia. Amén. La autenticidad de la Biblia. Hermano, todo esto se lo explicamos de diferentes maneras para que usted entienda que la Biblia sí hay que leerla y hay que prestarle atención. Pero también, hermano, con dos objetivos. Uno, que los cristianos se den más a la tarea de valorar la Biblia y leerla. Pero también, hermano, que usted pueda defender la Biblia ante la gente que por la calle le dice: el papel puede con todo. Se lo han llegado a decir alguna vez, ¿verdad? El papel puede con todo. Quizás alguna vez le han dicho a usted: es que eso fue escrito por los hombres, ¿verdad que sí? Es que eso como uno lo quiere interpretar. Pero hermano querido, déjeme decirle, la Biblia, si algo nos brinda, es un sello de autenticidad divina. Amén. Si algo nos enseña la Biblia es que ella nos deja ver la autenticidad divina que hay en ella. Amén. La Biblia tiene 40 escritores, pero un solo autor. Amén. No 40 autores, un autor, y intervinieron en ella 40 escritores. Amén. Hermanos queridos, permítame, y si están allá, me ayudan a mirar pasajes bíblicos, porque voy a tratar de mostrarles algunos pasajes bíblicos. Amén. Hermanos, les hablaba el jueves acerca de que la Biblia es singular, y esa palabra singular es que ella tiene una singularidad que la hace única. Pueden haber muchos libros, pero la palabra de Dios, la Biblia, ella es única, ella tiene una singularidad especial, unos aspectos individuales de ella que la hacen diferente a cualquier otro libro. Amén. Y una de esas singularidades que tiene la Biblia es que, hermano, ella anunció el futuro antes de que sucediera. Digan amén. Ella anunció el futuro antes de que sucediera, y eso la hace tener un sello de autenticidad divino, hermano, en ella, y nos da a nosotros la capacidad de poder confiar en ella y saber que no estamos frente a cualquier libro ni frente a cualquier palabra, sino frente a la palabra de Dios, y ella merece que usted y yo le prestemos atención, saquemos tiempo y la leamos, la conozcamos, nos instruyamos y la obedezcamos. Amén. Amén, hermanos. Digan gloria a Dios. El Dios a quien seguimos, el Dios de la Biblia, hermano, Él tiene la capacidad y tuvo y tiene la capacidad de mostrarnos el pasado, el presente y el futuro. ¿Usted cree eso, hermanos? ¿Usted cree eso, hermanos? Permítame decirle, hermano, una de las grandes pruebas que le han hecho a la Biblia es su autenticidad divina. Y la Biblia ha superado todas las pruebas en ese aspecto y en todo lo que le han hecho. ¿Por qué? Porque se ha demostrado, hermanos, a través de esas pruebas que le han hecho, la inspiración divina de la Escritura. Amén. La inspiración divina de la Escritura. Hermanos, se calcula que aproximadamente el 27% de la Biblia se dedica a las profecías. El 27, o sea, un poquito más de la cuarta parte de la Biblia se dedicó o se escribió de manera profética. Amén. Un poquito más de la cuarta parte, el 27%. Se dice que en la Biblia, estos son los estudios que se han hecho, hay aproximadamente 1800 predicciones.
1800 predicciones. Eso quiere decir que se predijo algo antes que sucediera. Amén. Se predijeron sucesos, eventos, situaciones, guerras, conflictos, surgimiento de reyes, caída de reyes, crecimiento de ciudades, destrucción de ciudades. Se anunció la venida de Cristo antes de que sucediera. Todo eso, hermanos, son predicciones o anuncios proféticos, y todo ello nos lleva a una conclusión, y es que detrás de toda esa precisión bíblica y atrás de todas esas predicciones bíblicas y proféticas está el Dios Todopoderoso para respaldar su palabra y para decirle a quien la lee y quien se acerca a ella: ella no es cualquier libro, ella es la palabra de Dios. Digan gloria a Dios, hermanos. Digamos gloria a Dios. Hermanos, la historia, no, porque la gente a veces piensa que eso es el pastor de la iglesia o que es la iglesia. No, la historia certifica que cientos de profecías que están en la Biblia se han cumplido al pie de la letra, y otra gran cantidad de ellas se están cumpliendo en el transcurrir del tiempo. Amén, digan amén. Esto tiene que darle a uno alegría, hermanos. Esto tiene que darle a uno alegría. Porque esto entonces nos lleva a usted y a mí a entender que estamos frente a la palabra de Dios, frente a un libro que hay que leerlo, hay que conocerlo, hay que escudriñarlo y hay que profundizar en él. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Hermano, en la Biblia hay anuncios de surgimiento de pueblos, de imperios, pero también, y efectivamente en la historia surgieron esos imperios, pero también la Biblia nos narra la caída de esos imperios. Amén. Cuando usted se va al libro de Daniel, entonces usted lee la historia del libro de Daniel y empieza a mirar la historia, y allí se nos habla de una gran estatua con pies de barro, luego de bronce, y cada parte de su cuerpo va teniendo diferentes clases de materiales para de esa manera dejarnos saber el desarrollo de los imperios y cómo esos imperios, algunos fueron fuertes pero terminaron fracasando. Así que, hermano querido, la Biblia nos deja saber a través de las profecías bíblicas tanto el ascenso de imperios como el derrumbamiento de esos imperios, el ascenso de grandes líderes pero también el descenso de ellos, el crecimiento o el desarrollo de naciones, pero también cómo esas naciones terminaron derrumbándose. Gloria al nombre de Jesús, gloria al nombre de Jesús. Digamos gloria a Dios, hermano. Déjeme traerle un datico aquí que está en la Biblia, pero que la historia igual lo registra. El imperio greco-macedonio bajo Alejandro, que han visto ustedes por ahí las series de él, fue anunciado en la Biblia. La Biblia predijo también que sería dividido en 4 partes ese imperio, y la historia nos narra precisamente que después de que él murió, el imperio fue dividido entre sus 4 más grandes generales. Hermano, todo esto nos deja entender entonces que la Biblia, detrás de ella hay un autor, y ese autor es Dios. Amén, amén. Están aquí conmigo, hermanos. La Biblia nos cuenta de eventos mundiales que han sucedido. Amén. Los anunció la Escritura antes de que esos eventos llegaran. Desarrollos. El ser humano habla hoy de grandes descubrimientos, pero ya estaban en la Biblia anunciados. Amén. Ya estaban anunciados. Usted lee el libro de Job, y entonces ese libro de Job nos habla que Dios tiene la tierra colgando de la nada ya, y eso ya apenas después de miles de años lo descubrió la ciencia, que la tierra está suspendida en el aire.
Así que, hermano querido, vamos a encontrar en la palabra de Dios una cantidad de eventos, anuncios, situaciones proféticas acerca, escuchen esto, hermano, de eventos que se iban a cumplir, pero que se anunciaron antes de que se realizaran. Con respecto a Cristo, la Biblia nos deja ver, hermano, cerca de 300 profecías. Desde el Antiguo Testamento nos deja ver cerca de 300 profecías acerca de su llegada, su nacimiento, su llegada, su vida, su muerte, todo cómo se desarrolló. La Biblia nos lo deja entender y ver a nosotros. Gloria al nombre de Jesús, gloria al nombre de Jesús. Todo eso, hermanos, si algo nos dice, es que es innegable lo que dice el versículo que acabamos de leer en 2 de Pedro capítulo 1 versículo 19. Es innegable. ¿Qué es innegable? Que tenemos que, ayúdenme, tenemos la palabra, lean conmigo por favor todos. Tenemos la palabra profética que más segura, a la cual hacéis que hacéis bien en estar atentos. Préstele atención en lo que nos está diciendo Dios. Si la Biblia te dice no vayas por ahí, no vayas por ahí. Si la Biblia te dice eso no lo hagas, hermano, no ensaye. Es que yo voy a ensayar, pues vas a tener problemas. Es que me voy a casar en yugo desigual. Ay, es que es el hombre, es que es la mujer. Si Dios te dice no te unas en yugo desigual, no lo hagas, porque esto es palabra de Dios y aquí está el resultado. Amén. Hermano querido, tenemos la palabra profética más segura. Eso nos dice a nosotros que deje de creer en profecías por ahí. Hermano, hay hermanos y personas que alguien le dice, uy, Dios me mostró que a usted le va a ir muy bien. Veo la cara de la bendición en usted, Miguel Ángel. Veo la cara de la prosperidad y sale Miguel Ángel todo, wow, no. Es un ejemplo solo, Miguel Ángel. Resulta que a la gente le gusta que le hablen de eso, que le va a ir bien, que se va a ganar el loto, que le vienen las bendiciones, que la vida le va a cambiar. Y como a la gente le gusta que le hablen de eso, hay pastores muy vivos y se han preparado para eso. Y entonces abren un local y dice casa de profecía, puerta del cielo, puerta de la bendición, casa de la revelación. Y eso rapidito la gente llega y empieza ya. Pero lo que hacen es trabajar con la gente, y como a la gente le gusta eso, entonces lo manipulan y algunas personas se dejan llevar a esas condiciones. Pues la Biblia nos dice, hey, tengan cuidado, tenemos la palabra profética más segura. Esta es la palabra profética más segura, hermano. No lo que a mí me parezca, no lo que yo crea, no lo que yo me soñé. Hermano querido, no lo que yo me soñé. No, que Dios puede hablarle a usted o a mí. Sí. Que Dios puede revelarme algo. Sí. Pero tenga cuidado, porque es que a la gente le están trabajando eso, hermano. Y créame, hermano, por el mundo hay un movimiento profético de gente que se autodenominan profetas, que Dios me dijo, que Dios me iluminó, que Dios me mostró. Y hermano, están haciendo errar a la gente y han creado una confusión tremenda a la gente. Pues tenemos la palabra profética más segura. Y la Biblia dice, a la cual hacéis bien en estar ¿qué? Atentos como a una antorcha que alumbra ¿dónde? Hermanos, si hay una antorcha en medio de la noche, todo el mundo mira hacia dónde.
hacia la luz que produce esa antorcha. Pues eso es lo que el escritor nos está diciendo. Mira, deja de mirar a los lados. Al lado ahí es pura tiniebla y oscuridad. Mira a ella. Haces bien en mirar a lo que dice esta palabra, porque esta palabra brilla como una antorcha en medio de la oscuridad. Gloria al nombre de Jesús. Démosle la gloria a Dios. Hermano, y el pasaje me encanta porque el pasaje es muy claro y de manera ascendente nos está diciendo: hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Así que le dice: no se ponga a mirar a ningún lado hasta que llegue el día en que el Señor aparezca, hasta que usted tenga todo claro y entienda la palabra, no se desvíe de ella a ningún lado. Hermano querido, no es lo que los hombres digan, ni lo que la gente diga, ni lo que me soñé. Hermano, es lo que dice la palabra de Dios. Ella, la palabra profética, ella nos dice lo que viene mañana, lo que va a suceder pasado mañana. Ella nos dice lo que viene para el mundo en unos años. Lo que viene y lo que no viene está aquí. Amén. Digan gloria a Dios, hermanos. Pero luego el verso 20 nos dice y aclara algo fuerte para nosotros y para el mundo. Entendiendo primero esto. ¿Qué? ¿Qué es lo primero que hay que entender? Que las profecías de la gente allá afuera son de ellos. Pero ninguna profecía de la Escritura fue traída por voluntad humana. Así que cuando Pablo, Pedro, Felipe y los hombres de la antigüedad, Daniel, Ezequiel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Abacú, Sofonías, Zacarías, Malaquías, todos ellos cuando hablaron, no hablaron de su propia cuenta, ni de su voluntad, ni de su interpretación, ni de sus deseos. Ellos hablaron de parte de Dios, lo que Dios tenía para ellos y para que conociese el pueblo y para que nosotros en esta generación pudiésemos entender, hermano, cuál era el plan, el propósito y el diseño divino para este mundo y para nosotros mismos. No vino la profecía, hermano, por medio de interpretación de Daniel o de Oseas, Joel, Amós, Abdías, etcétera. No vino por deseo de ellos. No es privada, vino de parte de Dios. ¿Cuántos dicen amén a ello? Y luego el versículo siguiente dice, verso 21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron, ¿qué, hermanos? Siendo inspirados por el Espíritu Santo. Usted se imagina, solo le pongo un ejemplo aquí cortico. Si la Biblia fuera interpretación de los hombres de la Biblia, ¿usted cree que hubieran dado anuncios proféticos tan duros como los que dieron? Que hubo reyes que los mandaron a amarrar al profeta por lo que dijo. Hubo reyes que trazaron la muerte del profeta. Ese profeta, no, yo no me voy a meter en problemas, yo no le voy a decir a ese rey, pero ese rey aunque ese profeta quisiera decir algo diferente, la palabra de Dios le hacía decir lo que tenía que decir, como que tenía que decirlo. Jeremías mismo lo dijo, Jeremías sufriendo allá lo que habló, él no quería a veces ni decir lo que decía. Pero la palabra de Dios, dijo Jeremías, había un fuego en mí que me consumía. Y Jeremías hablaba y no quería hacerlo, pero tenía que hablar, porque es que en él no estaba la palabra según su voluntad ni según su interpretación, sino según el diseño divino. Hermano querido, nosotros debemos de prestarle atención a ello. Es la palabra de Dios, no la palabra nuestra. Esta profecía no fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amén. Digan gloria a Dios. Empezamos con las 300. Vamos a ver hasta dónde llegamos.
Hermanos, déjeme decirle que la Biblia nos habla proféticamente antes de que Jesús naciera, nos habla antes de su nacimiento y de su infancia. Y déjeme decirle algunos pasajes. La Biblia dijo 700 años antes de que Jesús naciera, el profeta Isaías en Isaías 7:14 nos dijo que he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y se llamará su nombre. Así que había una profecía 700 años antes de que él naciera, que la madre de él iba a ser ¿qué? Que él venía de una mujer virgen. Hermano, eso fue anunciado 700 años antes de que sucediera. Mateo 1:23 nos deja saber el día que eso sucedió. Mateo capítulo 1 versículo 23. He aquí, una virgen concebirá y ¿qué? Y dará a luz un hijo. Ese fue el día del cumplimiento. He aquí que una virgen concebirá y dará a luz un hijo y se llamará su nombre ¿qué? Emanuel, que ¿qué? Que traducido es Dios con nosotros. Déjeme decirle otra acerca de su nacimiento. Miqueas en el capítulo 5 versículo 2 anunció la ciudad en que nacería. Miqueas anunció la ciudad en que nacería. Pero tú, Belén, escuchen, pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti todavía no había nacido. No había nacido, hermano. Y mire lo que dijo: de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días hasta la eternidad. Pero Mateo capítulo 2 versículos 3 en adelante nos dice que Jesús nació en Belén. Amén. Oyendo esto, léanlo conmigo. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: ¿dónde? En Belén de Judea. ¿Por qué? Porque así está escrito por el profeta. Hermano, esto es palabra de Dios. Amén. La Biblia nos dice de allá desde la antigüedad, hermano, antes, escuchen esto, hermano, antes de que sucediera, fue anunciado. La Biblia nos dice que sería descendiente de David, segunda de Samuel 7:14. Así que la Biblia ya nos decía desde la antigüedad que él vendría de la simiente o del linaje de David. Amén. Yo le sería el padre y él me será mi hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombre y con azotes de hijos de hombre. Hermano, el que estaba hablando ahí precisamente estaba hablando de la simiente de David. Leamos el Salmo 132, el versículo 11. Salmo 132. En verdad juró Jehová, ¿a quién? Y no ¿qué? Todos conmigo, por favor. Y no se retractará de ello. De tu descendencia pondré ¿qué? Sobre tu trono. Y Jesús nació de la familia de David. Amén. Mateo capítulo 1 versículo 1. Mateo 1:1. Libro de ¿qué? De la genealogía de ¿quién? De Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Amén. Déjeme ir otro poquito más adelante. Fue anunciado que él se refugiaría en Egipto. Eso dice Oseas capítulo 11 versículo 1. Oseas capítulo 11 versículo 1. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé. Y de Egipto llamé ¿a quién? A mi hijo. De Egipto
llame a mi hijo. Y escuche lo que dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 2, versículos 13 al 15. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate y toma ¿qué? Y toma al niño y a su madre y huye ¿a dónde? Eso es lo que decía Oseas, que de Egipto fue llamado, porque precisamente el rey sacó un edicto que había que matar a todos los niños menores de 2 años, precisamente tratando de perseguir a Jesús. Y mire lo que dice la escritura: en sueños a José y dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Digamos gloria a Dios. La Biblia nos dice que él viviría en Galilea antes de que naciera. Así que nos dice en Isaías 700 años antes, capítulo 9, versículos 1 y 2. Isaías capítulo 9, versículos 1 y 2. Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará la gloria el camino del mar de aquel lado de Jordán. ¿En dónde? En Galilea de los gentiles. ¿Y sabe qué nos dice la Biblia en Mateo 2, 19 al 23? Mateo 2. Pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, diciendo, versículo siguiente, verso 20: levántate, toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Verso siguiente: entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a tierra de Israel. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Pero oyendo que Aquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes su padre, tuvo ¿qué? Temor de ir allá, y fue ¿qué? Avisado por revelación en sueños, y se fue a vivir ¿a dónde? A Galilea. ¿Usted entiende la precisión de la escritura? Hermano querido y amigo que está aquí, eso nos deja entender que la profecía bíblica tiene un sello divino para demostrarnos a nosotros que no es de voluntad humana esta palabra que tenemos, esta Biblia que tenemos. Hermano, y préstele atención, amigo, préstele atención, porque eso ya nos dice a usted y a mí que ella es 100% confiable. Y si ella me dice que lo que está en ella tengo que hacerlo, hay que hacerlo. Demos gloria a Dios. Gloria a Dios. Hermanos, permítame pasar a otro punto, ya no hablar solo de su nacimiento, sino hablemos un poquito de él en su divinidad. Déjeme hablarle un poquito de las profecías que había sobre el niño acerca de su divinidad. Isaías 9:6, ¿qué nos dice, hermanos? Isaías 9:6, escuchen esto, ¿qué dice? Porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, el principado sobre su hombro. ¿Y cómo se llamará el niño? Admirable, ¿cómo más? Consejero, ¿cómo más? El niño es Dios fuerte, ¿cómo más? El niño es Padre eterno, ¿cómo más? Príncipe de paz. Eso se anunció antes de que el niño naciera. Antes, 700 años antes se dijo, mire, van a ser un niño. La gente no entiende esto, pero eso estaba ya anunciado. Van a ser un niño. Y ese niño que van a ser será llamado su nombre: admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Hermano, ¿qué tengo que hacer yo si lo dice la palabra de Dios? Y así fue anunciado antes de que naciera el niño, 700 años antes. ¿Creerlo? Pues en el libro de Romanos capítulo 9 versículo 5, mire lo que nos dice, hermanos. Romanos capítulo 9 versículo 5.
¿De quiénes son los patriarcas? De los cuales que, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Y luego dice, bendito, ¿por qué? Por los siglos de los siglos. Amén. Pues antes que el niño llegara ya se había dicho allá en la Biblia, dijo, préstele atención, porque aunque vean un niño caminando y brincando y jugando pelotas, y jugaban así, pero ese niño brinconcito y jugador de pelota es el Dios manifestado en carne que vendría, y fue anunciado desde Isaías. Ese niño, su nombre sería admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Y es lo que Romanos nos está diciendo. Él vino por el anuncio de los patriarcas. ¿De quiénes son los patriarcas? De él y de ellos que lo anunciaron. Vino Cristo, pero ese Cristo que vino anunciado es Dios sobre todas las cosas, y él es bendito por los siglos, y no se discuta. Amén. Y no se discuta. Usted verá si lo discute. Es que yo lo veo como el segundo, el tercero. No, el versículo dice, bendito por los siglos. Amén. Y lo cerró ahí. Bendito por los siglos. Amén. Pero no, él es el niño que les dijimos que venía. Él es el Padre eterno, aunque ustedes no lo entiendan. Aunque no lo conozca, él es. Amén. Déjeme decirle algo más. Sería rey. Salmo 2:6 lo anunció el salmista casi 1000 años antes de que él viniera. 900 y algo de años. Salmo capítulo 2, versículo 6. Pero yo he puesto sobre mi rey, yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Eso ya estaba anunciado allá. Sobre Sión he puesto mi rey. Pero mire lo que dice Mateo capítulo 27 versículo 37. Mateo 27, 37. Y pusieron sobre su cabeza su causa escrita. Este es Jesús, el Rey de los judíos. ¿Y sabe qué es lo interesante de este anuncio? Que se lo pusieron precisamente los romanos el día de su muerte. Ellos, hermano, en Dios no hay nada al azar. Así que llegó por allá precisamente el rey, y llegó Pilatos y todo eso. ¿Y de qué lo acusan? De hacerse el rey. Era lo que se había anunciado allá desde casi 900 años. ¿De qué lo acusan? De hacerse el rey. Él era el rey. ¿Por qué Herodes lo buscaba para matar? Porque Herodes no venía de simiente para ser rey, pero él sabía que Jesús, según la profecía, nacía de la simiente para ser el rey de Israel. Pero hermano, entonces, para acusarlo de qué, para mostrarle al mundo de qué lo acusaban, colocaron un aviso allá en la cruz, y el aviso, el borchi decía: este es Jesús, el rey de los judíos. Inmediatamente le mandaron a decir: hey, ¿por qué no quitas ese borchi, ese aviso que dice ahí? Y él no lo quitó. Él dijo: lo que está escrito, escrito está. Lo que ya pusimos, lo pusimos. Pero ¿sabe por qué? Porque él era el cumplimiento de la profecía, que él era el rey. Hermano, esto tiene un cumplimiento al pie de la letra. Por eso la Biblia dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras, ¿qué? No pasarán. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Hermanos, bueno, el tiempo se ha ido y yo quiero cerrar. Isaías capítulo 40, versículo 3 nos dice que él sería precedido de un mensajero. Alguien le iba a abrir el camino. 700 años antes, Isaías dijo que a él alguien le iba a anunciar primero, antes de que él viniera: voz que clama en el desierto,
preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Amén. Pues hermano, eso se cumplió en Mateo capítulo 3, versículo 3. Escuche lo que dice la escritura. Pues este es aquel de quién, de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. ¿No le parece esto algo maravilloso, hermano? Que no nos deja otra cosa sino entender que esta palabra es palabra de Dios. Yo quiero cerrar aquí, hermano. Bueno, le dije que eran 300, vamos como en 7. Pero cerca de 300 profecías anunciaron acerca de el nacimiento, la vida y la muerte de Jesús antes de que sucediese. Fue anunciado que sería traicionado por un amigo. Fue anunciado el precio de la traición antes de que sucediese. Fue anunciado que sería acusado por falsos testigos. Fue anunciado que iba a haber silencio ante la acusación. Fue anunciado que iba a ser abandonado por sus discípulos. Fue anunciado que se burlarían de él. Fue anunciado que iban a hacer una ofrenda de hiel y vinagre en el momento de su muerte. Fue anunciado el clamor en la cruz. Fue anunciado que moriría en medio de malhechores. Fue anunciado que sus huesos no serían quebrantados. Fue anunciado el sepulto, que sería sepultado en la tumba de un hombre rico. Fue anunciada su resurrección. Hermano querido, si algo nos deja saber la Biblia es que no es concepto ni pensamiento de hombre. Esta es la palabra de Dios. Aleluya. Yo quiero cerrar esta mañana diciéndole: fue Dios mismo el que dijo, no fue traída por voluntad humana. Esta palabra no fue traída por voluntad humana. Fue Dios mismo el que nos dijo que hacíamos bien en estar atentos a ella como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Fue Dios mismo que nos dijo: lean las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Fue Dios mismo el que dijo que debíamos buscar el contenido de ella como a la plata, como el oro, debíamos de buscarle. Fue Dios mismo a través del salmista el que nos dijo: ¿con qué limpiará el joven su camino? ¿Con qué le irá bien al joven? Con que guarde mi palabra. Fue Dios mismo a través de ella que nos dijo: hey, busque. Le dijeron a Josué, el Señor le dijo a Josué: Josué, medita en ella de día y de noche, porque entonces si lo haces, si piensas, si la vives, si la guardas, entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Pero aquí viene la reflexión. Si eso lo dijo Dios, si tenemos el sello divino de la autenticidad de la escritura por las profecías antes de que se cumpliese, antes de que llegara, ya se había anunciado. La pregunta es, y la reflexión es: ¿qué tanto yo la leo? ¿Cada cuánto la lees? ¿Te emociona leerla o la encuentras aburrida y te duermes? Hermano, hay hermanos que en vez de tomar melatonina leen la Biblia, porque conforme la toman se duermen. Hay gente que me dice: pastor, la melatonina ya no me hace nada, ni la de 3 ni la de 5, pero mire, agarro la Biblia y conforme la agarro me duermo. Hermano querido que me escucha esta mañana, ella no es invento de los hombres, es la palabra de Dios. Pero estamos en la semana de la Biblia y la pregunta y la reflexión es: ¿cuánto la lees? ¿Cuánto te afanas por leerla? ¿Eres capaz de tener un schedule, organizar tu tiempo y tu agenda y decir: tengo que leer la Biblia, no la he leído? Tú tienes en tu agenda diaria: tengo que ir a la palabra de Dios. Es parte de tu vida leerla y profundizar en ella y reflexionar en ella. Hermano querido, cada cuanto la leemos.
Cada cuanto intervenimos en ella para aprender, edificarnos y crecer. Cuánto de ella estamos sacando para llevar a la práctica en mi vida personal, cristiana, mi familia, mis hijos, todo mi entorno. Cuánto de ella estoy tomando. Cuánto de ella obedezco. Yo quiero decirte esta mañana, eso que nos dice la Biblia acerca de ella misma y todas las pruebas que Dios nos da acerca de ella y de la veracidad de ella, no es para simplemente decirle a una persona, ella es verdad. No, es para que la lleves a la práctica. De nada me sirve saber que la Biblia es palabra de Dios y no leerla. ¿De qué me serviría? Si yo te preguntara a ti, ¿qué es la Biblia para ti? Tú me dices, sacas pecho y pones la voz ronca así y dice, la palabra de Dios, pero no la lees. Estás en más problemas si lo sabes, que teniendo la palabra de Dios no la lees. Pero déjeme ir otro poquito. De nada tampoco me sirve leerla. De nada me sirve leerla. Usted se puede saber la Biblia y ser un lector de la Biblia, como mucha gente, pero no obedecerla. Yo quiero invitarle esta hora, que esta semana de la Biblia nos sirva a todos para despertar interés en leer la palabra de Dios. Estos no son los dichos de William, son palabras de sabios, dichos profundos que Dios plasmó en ellos para que la transmitieran. Es la palabra de Dios. En ella oirá el sabio y será más sabio. El simple, el que no sabe, el sencillo, el despreocupado, el desentendido, aprenderá consejo, entenderá consejo por ella. Hermano querido, qué bueno que podamos salir de esta semana de la Biblia reflexionando cuánto la leo, pero también reflexionando cuánto sé de ella, y tercero, reflexionando cuánto la obedezco. Yo quiero invitarle que esté de pie. Les he dicho esta semana que a veces le pedimos perdón a Dios porque mentimos, engañamos, robamos, traicionamos, adulteramos, fornicamos, pero no sé si usted le llega a pedir perdón a Dios por no leer la Biblia. No sé si usted le llega a pedir perdón a Dios porque a estas alturas de la vida hay hermanos que debiesen de ser maestros. Y es que Pablo lo dijo, debiendo ser ya que maestros, ya debíamos ser maestros en ella. Todavía hay algunos que tienen que darnos el pancito remojado en agua, porque si nos predican un mensaje duro, nos desanimamos. Hermano querido, hay que pedirle perdón a Dios por haber tenido años en el caminar con Él y no haber valorado este tesoro tan grande. Este tesoro tan grande hay que valorarlo y hay que enseñárselo a los niños, hay que enseñárselo a la familia. Hermano, debemos de tener una muy buena Biblia y léala, no para que la ponga en la sala de la casa para que no entren los malos espíritus. No, léala, léala. Instrúyase, obedézcala. No sé cuántos esta mañana tendríamos que pedirle perdón a Dios por tenerla pero no leerla. ¿Hay alguien aquí conmigo que tenga que pedirle perdón a Dios por tenerla y por no leerla? Por no obedecerla. Le va a parecer extraño, pero a mí también me falta leer mucho más la Biblia. No que no la lea, la leo y bastante. Pero es que, hermano, en ella hay tanto que cada que usted la lea se va a admirar. Un hombre la leyó 100 veces y dijo, la última vez que la leí la encontré mejor que las 99 veces anteriores. ¿Cuántas veces has leído la Biblia? Vamos a orar. No sé si usted quiera cerrar sus ojos y decirle a Dios, Señor, perdóname porque me afano por tantas cosas, pero no me afano por leer tu palabra.
He ocupado tanto tiempo en tantas cosas. Pero si alguien viene a mí por sed de la palabra, no tengo un vaso de palabra para darle. Si alguien viniera con sed de tu palabra, yo no sería una fuente que le saciaría la sed a ese sediento de tu palabra. No, porque no la conozco, porque no la leo, porque no la estudio, porque no se la he enseñado a mis hijos. No sé si usted tenga esta mañana que decirle a Dios: Señor, perdóname, porque no levanta sus ojos un momento, sus manos, cierra sus ojos. Y antes de entonar esta alabanza, ¿por qué no me acompaña a decirle: Señor, perdóname? He debido leer más tu palabra. He debido ir más adentro en los dichos sabios y profundos que hay en ella. He debido conocer más de ti, Dios. Dígaselo a Dios un momento. Señor, ya debiese de ser sabio para enseñársela a mis hijos. Ya debiese de ser. Cierra tus ojos, dile: Señor, ayúdame. Dame la fuerza, el orden, la disciplina para ir a tu palabra, para guardarla y obedecerla, Señor. Debo conocerla a estas alturas, yo ya debiese conocerla. Señor, yo no debiera resistirme a lo que ella dice, pero todavía me resisto, Dios. Pero es tu palabra y a la gente le digo que es palabra de Dios, y a la gente le digo que la obedezca, pero cuando ella me habla, a mí me cuesta obedecerla. Cuando ella me habla, a mí me cuesta obedecerla y rendirme a ella y seguirla. Oremos a Dios, Señor. Gracias, gracias, Dios, gracias. Gracias, Dios, por esta semana de la Biblia, hasta lo que hemos escuchado hasta aquí. Ayúdanos a entender, Dios, la profundidad de tu palabra, la grandeza de ella, el tesoro tan grande, la riqueza tan grande que tenemos. Nos irá bien, la vida será mejor, le irá bien a mis hijos, a mi familia, le irá mejor a la iglesia, Dios. Ayúdanos a no constituirnos sabios en nuestra propia opinión. Haznos sabios a partir de la palabra y de lo que ella dice, Dios. No lo que yo crea o lo que yo estime o lo que piense, lo que dice tu palabra, Dios mío, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Aleluya. Tu palabra es como aceite sobre mis heridas, es el agua en el desierto y el calor en el invierno. Gracias, Señor, gracias. Tu palabra, gracias, Dios. es la voz que me habla en la mañana, es mi consejo cada día, Es tu palabra, en las Dios. pruebas que me guía. Hermano, cántelo y dígale: Dios, ayúdame. Podría estar perdido como un náufrago en el mar, y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá. Gracias, Señor. Tu palabra Gracias, Dios. es como dulce miel para mis labios, Gracias, es la Dios. perfecta melodía. Ayúdame a que guardar, me deleita cada día. a deleitarme en ella, a vivirla, a obedecer. Tu palabra, Señor, es mi refugio en medio de las pruebas. Señor, ayúdanos. En la
tristeza es mi alegría. Jesús Ayúdanos. me da mi compañía. Oh Dios, tu palabra. Días han perdido como náufrago en el mar, y aún perderlo todo hasta la Señor, ayúdanos. podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Podría estar perdido como un náufrago en el mar, Oh Dios, perderlo todo hasta el aliento. ayúdanos Dios, ayúdanos. Podría estar hambriento como un niño sin hogar. Señor, tu palabra. Sé que tu palabra siempre. Oh Dios, tu palabra. Podría estar perdido como un náufrago en el mar, y aún perderlo todo hasta el aliento. Ayúdanos. Podría estar hambriento como un niño sin Ayúdanos para darte hogar, valor, Dios. pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Ayúdanos. Pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Oh Dios. Pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá. Gracias, Dios. Ella nos cuidará, nos guardará, nos sostendrá. Nos guiará para guiar nuestros hijos, nuestra familia. Nos llevará hasta estar un día con Dios. Oh, aleluya, hermano. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Démosle gracias a Dios. Señor, gracias. Es tu palabra bendita, Dios. Ayúdame a darle la importancia, Señor, el valor. Que haya en mí ese anhelo, esa necesidad, esa sed. Que cuando alguien pueda venir sediento de ti, Dios, encuentre en mí que tengo, Dios, una porción para saciar la sed de esa persona con tu palabra. Ayúdame, Dios, a poderle brindar a este mundo, a esta sociedad, al niño, al joven, al anciano, Dios, una respuesta desde tu palabra, un consejo desde tu palabra, una instrucción desde tu palabra, una guianza desde tu palabra. Señor, ayúdanos, cristianos, Dios, sólidos, firmes, oh Dios, cristianos maduros por la palabra, cristianos, Dios, que te conocen porque leen la Biblia, cristianos que saben lo que quieren, cristianos que saben lo que hay que obedecer, Dios, cristianos, Dios mío, que no hacen vueltas a las cosas. Ellos entienden lo que tú quieres porque lo han leído en tu palabra. Ayúdanos, Dios. Gracias, Cristo amado, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Digamos gloria a Dios, hermanos. Que el Señor les bendiga a todos y les guarde, hermano. Feliz día para todos. Esta noche tenemos el culto de encuentro de amigos. Amén. Culto de encuentro de amigos. Los esperamos y esperamos, hermano, que invitemos amigos al culto. Que Dios les bendiga a todos y les guarde.